Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Debate 22. Hoy tenemos un tema en particular complicado, pero creemos que la manera como hemos propuesto para abordarlo es bastante interesante, pocas veces vista, y es como en realidad tendría que pensarse estos temas, no solamente desde la política o la espectacularidad. Para ello nos acompaña este día Mitzi Robles. Ella es maestra en filosofía, has estudiado muchísimos años este tema en particular, la desaparición, justo desde esta disciplina, la filosofía. Mitzi, muchas gracias por estar esta noche aquí. Gracias por invitarme, Yuli. Y también está con nosotros Camilo Vicente, es doctor en historia y has escrito libros y también has dedicado gran parte de la carrera profesional a estudiar este tema en particular de las desapariciones y las desapariciones forzadas. Gracias, Camilo, por estar esta noche. Bueno, muchísimas gracias a los dos y decíamos que era una forma particular y que creemos que es como se debe estudiar, porque estábamos hablando hace unos momentos de este tema y del asunto de la violencia y pensábamos, por ejemplo, que el asunto de la desaparición es tan grave como el del asesinato, porque sí provoca una ausencia que es irremediable y que es involuntaria, pero a diferencia del primer caso, lo que sucede con la desaparición es que provoca también una espera eterna. Es como si la gente que estuviera esperando que aparezca la persona, su familiar, continuamente estuviera esperando, pero no recibe como respuesta más que silencio. Y eso, Mitzi, rompe la existencia. Sí, yo creo que el drama, lo voy a poner en temas en ese concepto, el drama de la desaparición justamente a lo que nos confronta, no solamente es a la ausencia del cuerpo, que me parece que es uno de los momentos más violentos a los que nos hemos enfrentado en la historia contemporánea en México, porque en efecto la violencia que atraviesa la desaparición de personas implica la suspensión de absolutamente todo. O sea, la persona desaparecida enfrenta una suspensión tajante, radical de su narrativa, de su identidad, de su vida, y para nosotros, para los que nos quedamos como testigos de la desaparición, lo que tenemos es un trastocamiento de la manera en cómo percibimos el tiempo y el espacio también, ¿no? Me parece que es mucho más complejo de lo que hemos podido decir hasta ahora sobre la desaparición. A pesar de lo que nos ha pasado, Camilo, no solamente con desapariciones forzadas, particularmente en la década de los 70, de los 60, sino también ahora, hoy en día, cuando las desapariciones pueden ser provocadas casi por cualquier grupo, incluido el Estado, o por grupos delincuenciales, y no somos capaces de describirlo ni tampoco de analizarlo y de estudiarlo para poder resolverlo. Claro, yo creo que ya se están haciendo esfuerzos justo en ese sentido, esfuerzos que responden a la magnitud del fenómeno al cual nos estamos enfrentando hoy día, ¿no? Ya no estamos hablando de decenas o cientos, sino ya estamos hablando de miles de desapariciones y de personas desaparecidas. Y una de las características que yo creo que están poco valoradas es que la violencia en general, cualquier forma de violencia, tiende a desarticular, reorganizar, para volver a organizar conjuntos sociales y políticos, ¿no? En el caso de la desaparición forzada y de las desapariciones cometidas por particulares, como lo define las nuevas leyes, es que la desaparición es un ejercicio tal de violencia que no solo desarticula los círculos más inmediatos a la persona desaparecida, sino a conjuntos sociales mucho más amplios. Y entonces parte de la incapacidad como sociedad de dar respuesta inmediata a este fenómeno radica en eso, ¿no? En que es un ejercicio, una técnica de violencia que desarticula casi de manera en círculos concéntricos alrededor de la víctima directa, ¿no? Mitzi, hace un momento decías que se trastoca el tiempo y el espacio para las personas o los familiares que viven una desaparición, por supuesto también para la persona que ha desaparecido, pero ¿de qué manera o a qué te refieres exactamente? ¿Cómo podríamos entenderlo? Pues bueno, nosotros entendemos, digamos, de manera concreta la existencia a partir de la vida y la muerte, ¿no?
una persona desaparecida, cuando digo que enfrenta como esta suspensión fáctica de su vida, implica que no sabemos si está viva o muerta, ¿no? O sea, no solamente es que no tenemos evidencia del cuerpo, de en dónde está, sabemos que tiene que estar, digamos, para efectos prácticos sabemos que en algún lugar tiene que estar, ¿no? Pero digamos que la experiencia de la desaparición a lo que va confrontando es justamente a este no saber. Y paradójicamente, ¿no? O sea, este no saber, porque no tenemos evidencia del cuerpo, nos va obligando justamente a resignificar la existencia de otra manera. O sea, sabemos con todo con toda la emergencia, la proliferación de movimientos de familias, de personas desaparecidas, sabemos que la desaparición lo que también hace es producir nuevas subjetividades políticas y éticas, ¿no? Y que las personas desaparecidas se van justamente constituyendo como eso, como nuevas subjetividades políticas, ¿a partir de qué? Pues de la experiencia de la desaparición que es narrada por sus propias familias, ¿no? Y justamente me parece que esta suspensión, esta nueva comprensión de la existencia que vamos teniendo a partir de la desaparición, en específico de la desaparición contemporánea, no porque la desaparición de los 70s no nos interese, sino porque la proliferación masiva nos obligó a todos y a todas a voltar a ver el fenómeno. Creo que justamente lo que hace es resignificarnos también a nosotros mismos a partir de la desaparición. Y continuando con este concepto de la existencia, Camilo, si el límite es, como lo decía Mitzi, la vida y la muerte, entre la vida y la muerte hay un límite. ¿Dónde estaría la desaparición? ¿Cómo se puede entender esto? Yo creo que la desaparición, y como lo planteé un poco en el libro que recién publiqué, es... no es que la desaparición se ubique en un momento entre la vida y la muerte, sino que lo que hace la desaparición es incluso suspender esa diferencia, ¿no? Se queda suspendida tanto para la víctima de desaparición, o sea, la persona que fue sustraída de su mundo y introducida a un espacio particular, ¿no? Donde se queda suspendida incluso de esas relaciones más fundamentales y básicas para el ser humano, que es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Claro, más allá del dato biológico, es decir, que tu corazón siga palpitando, ¿no? Lo que hace la desaparición es suspender todo aquello que nos dice que estamos en una relación social, ¿no? En una relación vital con nuestros pares, ¿no? Con nuestro conjunto social. Entonces, la radicalidad del fenómeno de la desaparición es esa, ¿no? Que incluso suspende esta diferencia entre vida y muerte. Y también para las personas, los familiares o las compañeras de la persona que está desaparecida, también se experimenta una especie de suspensión del tiempo, ¿no? Sí. Lo podemos ver, por ejemplo, expresado en las recámaras en las casas de las familias de las personas que son desaparecidas, quedan a veces intocadas, ¿no? Quedan suspendidas en ese tiempo, esperando a que haya una restauración del tiempo, es decir, a que la persona desaparecida vuelva y el tiempo pueda otra vez restaurarse. Vamos a ir a una pausa y al regresar nos gustaría que también nos dieran algunas explicaciones o nos ayudaran a entender qué diferencia hay entre la desaparición forzada y la desaparición que vivimos cada vez con mayor frecuencia, que es esa desaparición provocada por grupos delincuenciales o por cualquier grupo en particular. Ya volvemos. Volvemos, estamos en Debate 22 hablando esta noche sobre el tema de las desapariciones desde un punto de vista histórico y también filosófico. Y les preguntábamos antes de ir a la pausa qué diferencia había entre, aunque pueda ser un poco obvia para ustedes, pero para nosotros no lo es, qué diferencia hay entre una desaparición forzada, donde es el Estado quien está eliminando a una persona o a un grupo de personas porque le conviene para mantener un dominio o un poder, y cuando la desaparición es provocada por grupos delincuenciales
por crimen organizado, por narcotráfico? Bueno, hay que señalar un aspecto fundamental y que por obvio a veces lo pasamos por alto, es que como toda forma de violencia, la desaparición es un fenómeno histórico, ¿no? Es decir, que las formas en que se expresa están relacionadas a un contexto, a una temporalidad y una espacialidad en las cuales está siendo incluida, ¿no? la forma de la desaparición. Entonces, para el caso de las desapariciones forzadas, que podemos decirlo ahora son el concepto clásico de desaparición, ¿no? La desaparición forzada de personas por parte del Estado, entre los años 60 y los años 80 fueron desapariciones que estuvieron inscritas en una lógica de violencia contrainsurgente. Es decir, había una estrategia o hubo una estrategia de Estado dirigida a eliminar a un sector de la disidencia política, y una de las técnicas usadas para esa eliminación fue la desaparición de personas. Ahora, no es que ahora no nos enfrentemos a desapariciones forzadas. En términos normativos, en términos de la legislación internacional incluso, una desaparición forzada es aquella que es llevada a cabo por agentes del Estado o con la aquiescencia del Estado, y sus características es que la persona es sustraída del imperio de la ley, por decirlo de alguna manera, y es negado el acto cometido, ¿no? Ahora, esa es la forma clásica, pero esa forma también ha evolucionado. Entonces, ahora vemos también distintas formas de desaparición forzada que ya no corresponden a esa lógica de violencia que se expresó en los años 60 y 80, ¿no? Es decir, no necesariamente estamos ahora en un contexto de contrainsurgencia, ¿no? Aunque en algunos momentos pareciera que volvemos, pero no necesariamente estamos en eso, y no significa que no exista desaparición forzada, sino que ahora asume otras formas, otras expresiones, ¿no? Y después vienen ya las desapariciones en las que no necesariamente está vinculado el Estado, los agentes del Estado. Mitzi, ¿y qué podríamos decir de ese tipo de desapariciones, es decir, de las que estamos viviendo hoy en día, y qué lógica de violencia del país están reflejando las actuales, las desapariciones actuales? Yo creo que en el caso de México en particular, la peculiaridad de la desaparición es que justamente, siguiendo el orden de ideas de Camilo, es que el orden político también se va corporativizando, es decir, que se va alineando con dinámicas económicas globales, y que en ese sentido es también mucho más difícil encontrar la línea que divide, ¿no?, a un actor estatal, ¿no?, así tal como lo entendemos, y sus relaciones o vínculos que puede ir teniendo con otro tipo de grupos, ¿no? Lo digo justamente por la pregunta que hacías al inicio, ¿no?, de cómo podemos distinguir la desaparición que es entendida plenamente por un hecho que es cometido por un agente del Estado, y la desaparición que es cometida por grupos delictivos diversos, ¿no? Yo creo que también en el caso mexicano se van dando pedagogías de la desaparición, es decir, que se convierte en una especie de norma para regular justamente relaciones de poder. Y en este sentido, lo que Camilo decía hace un momento de cómo justamente la violencia o las violencias van reordenando, reestructurando los tejidos sociales, la desaparición se encuentra justamente colocada en medio de esas dinámicas de la violencia. ¿Cómo la podemos entender hoy en día? Hace un momento hablábamos de eso y yo decía que bueno, que con toda esta proliferación de las violencias que tenemos mucho más claras a partir del año 2016, pero que no significa que no las viviéramos anteriormente, claro. Lo que tenemos es que la desaparición justamente nos ha llevado a ver manifestaciones más extremas, ¿no? O sea, que de lo que todavía ya veíamos con el ascenso, la emergencia del discurso del narcotráfico que estaba justamente cometiendo todos estos delitos, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a problematizar y complejizar es que el orden político está, ¿no? O sea, lo que dice Camilo es que la desaparición forzada justamente se sigue realizando, que ha evolucionado, que ha mutado, que se ha transformado,
pero que también está claramente vinculado con ejercicios de orden económico que también proliferan y que van de alguna manera determinando justamente los fenómenos violentos, y en este sentido la desaparición también como un mecanismo de contención político-económica. Y si la desaparición es un mecanismo de contención político-económica y está incrustada en una dinámica de poder, entonces se puede entender que quien desaparece, en particular estoy hablando de grupos del crimen organizado, quien desaparece está ejerciendo sobre otra persona su poder, pero incluso es un poder que lo eleva más, es una pregunta, lo eleva más porque no le está dando la oportunidad a los familiares o a la gente que quieren a esa persona de saber qué pasó con su cuerpo, de saber qué pasó con su esencia, sino es nada. Y en ese sentido, ¿creen que están causando un daño mayor? Más que pensar que están causando un daño mayor, es la desaparición es una técnica, ¿no? Y el uso de una técnica está mediado por los grados de eficiencia y eficacia que pueda tener esa técnica para conseguir un objetivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son en este caso los grados de eficiencia y eficacia que siguen permaneciendo en la técnica de la desaparición? Bueno, uno de ellos, como bien lo dices, es que imposibilita la acción inmediata, ¿no?, para que la persona que es desaparecida sea presentada, ¿no? Es decir, porque es una técnica que está diseñada para negarse a sí misma, para no dejar rastro, ¿no? Entonces, los familiares o las personas allegadas a la persona desaparecida están en una primera instancia imposibilitados de actuar de forma inmediata. Entonces, y eso también acarrea o viene con un muy buen grado de impunidad. Entonces, digamos, lo que se gana con el uso de la desaparición, no es solamente el ejercicio de la violencia, sino que los grados de eficiencia y eficacia para alcanzar el objetivo que se persigue siguen siendo mucho mayores, ¿no? Por ejemplo, el caso en Jalisco, que ya está documentado por varias periodistas, del uso de la desaparición para el trabajo forzado, ¿no? Entonces, claro, la desaparición ahí, que tiene un objetivo económico y de extracción de fuerza de trabajo por medios de violentos y de esclavitud, lo que hace ahí la eficiencia y eficacia es que impide la acción legal, ¿no? Te entendemos, no es que haya una escala de valores en el delincuente y que diga voy a provocar más daño y voy a desaparecer una persona. Es que es una técnica y dependiendo de cuál sea el objetivo que se persiga, se utiliza para estar de acuerdo, y es feo la expresión, pero a una eficiencia, ¿no? Exacto, totalmente. Bueno, vamos a una pausa y cuando volvamos continuamos con la conclusión del programa y platicando sobre este tema. Continuamos en Debate 22. Mitzi, tú eres maestra en filosofía y lo decíamos al principio, has estudiado muchísimos años este tema de la desaparición. De hecho, acabas de venir hace algunas semanas de un congreso que se realizó en Colombia, donde están participando, si entiendo bien, 3 países, México, Colombia y Chile, para hablar de este tema. Es una preocupación continental, es una preocupación de nuestra zona latinoamericana, no solamente por nuestra historia, sino también por lo que estamos viviendo actualmente. Y en uno de tus artículos tú hablas, y la expresión tuya es la desaparición en tiempo de desapariciones. ¿Cómo se puede entender esto, no solamente en México, sino también en Latinoamérica, con la experiencia que acabas de tener? Sí, justo una de las cosas que llama la atención del caso mexicano es lo difícil que es estudiar la desaparición cuando está proliferando todos los días el problema, porque no tenemos un distanciamiento, ¿no? Y muchas veces las explicaciones que damos, las damos en medio de la emergencia, de la respuesta que tenemos que dar al problema de desaparición. Y una de las conclusiones que sacábamos de esas jornadas es que es interesante mirarnos, ¿no? O sea, mirar las experiencias de otras geografías, pero mirarnos en la distinción, o sea, entender que la desaparición también va forjándose
según los contextos y según las sociedades, también según los tiempos. Lo que decía Camilo de la desaparición como un fenómeno histórico nos habla justamente de eso, ¿no? Y quería retomar un poquito lo que comentaban hace un momento, la desaparición, decíamos en la pausa, como borramiento del crimen, ¿no? O sea, que al final de cuentas, hablando en términos de eficacia, y que va reproduciendo, me parece justamente estas lógicas ya no solo de cosificación y mercantilización, sino de despojo extremo, ¿no? O sea, porque justamente la desaparición nos habla de una extracción de los cuerpos, ¿no? No sabemos a dónde se está yendo, no sabemos a dónde se está yendo toda esa fuerza corporal, pero sabemos que se está produciendo también muchos recursos a partir de la desaparición, ¿no? Entonces, creo que comparado con la experiencia colombiana y con la experiencia chilena, pues muchos expertos se asombraban también de lo que todavía no sabemos de la desaparición en México, de las preguntas que todavía no nos estamos haciendo al respecto. Y ¿por qué no nos las estamos haciendo? Porque es cierto también que estamos tratando de resolver el problema en medio de la emergencia, ¿no? Claro, no es nada fácil. No es fácil. ¿Quiénes participan en estos encuentros, Mitzi, en estas jornadas? Son especialistas de la Universidad Javeriana y especialistas de la Universidad Hurtado de Chile. O sea, que están específicamente analizando las formas de registro de la desaparición forzada en contextos de violencia, cómo se registra la desaparición forzada, con qué fines, quiénes están haciendo los registros, que es muy interesante. ¿No? O sea, el caso mexicano es, bueno, no tenemos registro de la desaparición, ni siquiera que no tenemos una magnitud. En el fin de semana justamente se hablaba de que prontamente íbamos a conocer el nuevo registro nacional, ¿no? Pero la pregunta que tenemos es después del registro ¿qué viene? Claro. Porque también un reto muy importante y que lo veíamos en otras experiencias es que el registro, el número, la magnitud, no borre a las poblaciones de la desaparición, ¿no? O sea, porque de pronto homogeneizamos y pensamos que todas las desapariciones son las mismas y suceden en los mismos contextos y no necesariamente, ¿no? Claro. Camilo, tú tienes un libro que se llama Tiempo Suspendido, hablas de este tema de la desaparición forzada y dices que cuando la autoridad infringe la tortura y digamos, somete a alguien a una desaparición, aunque después lo regrese a su contexto, la tortura, digamos, que se aplica sobre esa persona es para, de cierto modo, quitarle o arrebatarle cualquier posibilidad de transformación social. Y a mí me pareció muy interesante esta explicación porque creo que también sucede desde si la desaparición es cometida por un grupo del crimen organizado o por un grupo en particular. Después de que te desaparecen, es imposible, no imposible, pero es muy difícil que esa transformación personal y social se dé. Sí, como decía hace rato, para el caso de las desapariciones ocurridas entre la década de 1960 y la década de 1980, la lógica en la cual se inscribieron, que fue la lógica de la contrainsurgencia, su objetivo central fue la desarticulación de proyectos alternativos y de formas o expresiones de disidencia política. Algunas radicales como las organizaciones guerrilleras y otras de lucha popular y cívica abiertas, ¿no? Entonces, la técnica de la desaparición que lleva en su corazón también la tortura, ¿no? La tortura de los cuerpos, que sirve uno para suspender el tiempo, ¿no? Es decir, la violencia que es ejercida contra un cuerpo de una persona desaparecida sirve para la desorientación, para bloquear para bloquear la capacidad de poder determinar en dónde está, en qué tiempo está. Entonces, pero su objetivo político es justo arrebatarle esta iniciativa de transformación social, ¿no? Y no solamente al que está dentro, al que está desaparecido, sino también al que queda fuera. Claro. ¿No? Ahora, no siempre ese fue el objetivo, ¿no? Por eso hay que observar los cambios históricos que se dan, pero en el caso de estas desapariciones en contrainsurgencia, sin duda alguna ese fue el objetivo, y esto lo retomo de un sobreviviente, ¿no? que dice, bueno, a mí yo me involucré en la lucha, en cierto momento viene la desaparición y ahí quedaron los sueños, ¿no? Claro. Ya casi se nos acaba el programa, nos quedan 2 minutos. Me gustaría que hiciéramos una conclusión en el sentido del que hablaba Mitzi hace un momento, hacia dónde vamos, es decir, también como ciudadanos, porque no es un asunto solamente de sociedad, de autoridad, de crimen organizado, sino
de ciudadanos, ¿cómo podemos aportar para ir resolviendo, entendiendo este problema y tampoco no aportar participando del sensacionalismo que provocan estos temas y también de la distancia, al yo decir, no, bueno, yo no estoy en este contexto, no estoy en un estado violento, no estoy, porque es que en realidad es un asunto de una colectividad. ¿La conclusión sería? Mira, es muy complejo, pero uno de los aspectos que quizá podemos mirar es en quienes han reclamado siempre la desaparición, que han sido las madres y los familiares de desaparecidos, que como sociedad, no solo el Estado, sino la sociedad mexicana, tiene una deuda moral e histórica ahí, ¿no? Las madres y familiares de desaparecidos durante mucho tiempo han caminado este país solas y solos, y creo que ahora como sociedad tenemos que voltear a verlas. Mitzi. Y bueno, yo creo que lo fundamental también es preguntarnos quiénes son las personas desaparecidas y en el quiénes recobrar todas sus narrativas, todas sus historias, recuperar los contextos también en los que desaparecen y entender que la desaparición es un eslabón más de una violencia más abismal y que es la violencia que nosotros llamamos estructural, ¿no? O sea, que la desaparición tampoco sucede por casualidad todo el tiempo. Y la violencia estructural se tendría que entender como la violencia que hemos adoptado sí, y la que violencia social, la violencia económica, la violencia cultural, ¿no? O sea, que determina mucho, determinan mucho los contextos para que la desaparición suceda o no suceda y determina también quiénes somos para que seamos sujetos propensos a desaparecer o no, o sea, devenir en personas desaparecidas. Mitzi Robles, muchísimas gracias. Camilo Vicente, gracias por estar esta noche aquí en Debate 22. Gracias.